Bien, en esta clase vamos a hablar de la visibilidad entre paquetes cuando nosotros los declaramos en Java. Es un tema que a veces no se toca en los cursos convencionales de Java, pero pues cuando nosotros ya trabajamos en el ámbito real y nos damos cuenta que a la hora de querer reutilizar una clase, que habíamos creado previamente, que estaba dentro de un paquete, nos damos cuenta que esto no funciona como se debería. Si bien es cierto, el lenguaje Java pues permite la reutilización de código, es decir, no volver a escribir el mismo código varias veces, sino empaquetarlo en una librería y luego volverlo a utilizar, pero pues también nosotros debemos conocer algunas cosas y es lo que pretendo enseñarles en esta lección por medio de un ejemplo sencillo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta de la sección 5.4 y vamos a ver que ahí hay dos carpetas que, como ya habíamos visto anteriormente, representan dos paquetes diferentes, uno llamado A y otro llamado B, por simplicidad. Luego aquí tenemos un archivo que ya está compilado que se llama demoab.java. Luego veamos dentro de cada una de las carpetas qué es lo que contiene. En el caso del paquete A tiene una clase que se llama clase A y también tiene la respectiva ejecución de esa clase. Podemos verlo acá. Tenemos aquí el código fuente de la clase A. Aquí está declarada con dos métodos estáticos, uno void y otro string, que devuelven únicamente dos mensajes sencillos. En el archivo que se llama demoa, que está dentro del mismo paquete, dentro de la misma carpeta A, vemos que está declarado el método string. Aquí creamos la instancia de la clase A y mandamos a llamar a cada uno de los métodos. Lo mismo sucede con el otro paquete, tiene definidos dos clases, una llamada clase B y la demo de la clase A. Lo mismo sucede con la carpeta B, el paquete B, que contiene la clase B. Aquí está el código fuente y el demo clase B, en el cual creamos una instancia de esa clase que, igual que la anterior, tiene dos métodos y mandamos a llamar los dos métodos. Como ven, la estructura es bastante sencilla. Sin embargo, hay que reparar en lo siguiente. Acá observamos que la clase B está declarada como public. Aquí tenemos el modificador de acceso que es público y pues, como habíamos dicho, al ser público se puede accesar desde cualquier otra clase. Sin embargo, si vemos la clase A, observamos que no tiene este modificador de acceso público, únicamente tiene class, que es la declaración de la clase, y el nombre de la clase. Entonces, esta pequeña diferencia es lo que nos va a indicar cómo podemos utilizar cada una de las clases. Es una diferencia, la verdad, que es sutil. Muchas veces incluso a nosotros nos olvida colocarle public a la clase cuando la queremos declarar público, pero eso puede ser una fuente de diferentes errores que vamos a ver a continuación. Por último, pues aquí tenemos el demo AB, en el cual nosotros creamos instancias de las dos clases, aquí están comentadas, y luego mandamos a llamar un método de cada una de las clases, mensaje 1 de la clase A y mensaje 1 de la clase B. Por de pronto vamos a ejecutar la demostración únicamente de la clase A. Podemos hacerlo de forma individual, por eso es que lo he colocado. Observemos que hay tres métodos main, pero están en diferente paquete, ¿verdad? Entonces podemos hacer la ejecución de cada una de las clases por separada. Entonces, si vamos a la primera ejecución, vamos a entrar desde consola y vamos a colocar Java, luego se llama A punto y se llama demo a la clase. Observemos qué sucede. Bueno, aquí nos dice en las líneas: soy un método estático con modificador público del paquete A. Luego nos dice: soy un método estático que retorna un string en el paquete A, que son los dos mensajes que habíamos declarado en cada uno de los métodos. Como vemos, pues se verifica que se ejecutan adecuadamente. Ahora veamos qué sucede cuando ejecutamos el demo de la clase B. Entonces, como ya está compilado, solamente vamos a cambiar aquí. Para el caso sería el paquete B
y es el demo de la clase B. Bueno, aquí vemos que también se ejecuta. Soy un método estático con modificador público del paquete B y soy un método estático que retorna un string en el paquete B. Justamente pues es lo que está declarado en cada una en la clase B, mensaje 1, mensaje 2, en los dos métodos. Entonces aquí pues se ejecuta como normalmente se ejecuta cualquier otra clase en Java. Aquí no hay ningún problema. Pero veamos qué sucede cuando queremos ya hacer la ejecución de este archivo, que es el que me interesa. De hecho, pues observan, aquí estamos utilizando las clases que ya hemos declarado. Aquí hacemos la importación del paquete A, que contiene la clase A y demo A. En este caso, pues aquí hacemos la importación de A, que es el paquete, la carpeta que hayamos creado, punto, el asterisco es un comodín que indica que se van a importar todas las clases. En lugar de escribir import.clase A y luego escribir también import a.demo A, esto lo sustituimos por una sola línea que es import a.asterisco, es decir, todas las clases que estén dentro de ese paquete. Lo mismo para B, aquí hacemos la importación de todas las clases que están en el paquete B para utilizarlas, pero veamos qué sucede si quisiéramos, por ejemplo, ejecutar el método de la clase A, el mensaje 1, sin hacer la importación. Veamos qué pasa. En este caso, como no está dentro de ningún paquete, vamos a escribir Java demo AB y bueno, en este caso hay que compilarlo primero y lo vamos a compilar. Bueno, aquí nos dice que hay un error, dice que no se encuentra clase A en esta clase que hemos declarado. Entonces, en este caso, clase A prácticamente no lo identifica. ¿Pero por qué no lo identifica? Si nos ponemos a analizar, aquí lo que estamos diciendo es llamar a la clase A y luego estamos llamando al mensaje 1 de la clase A. Quiere decir que sería ¿verdad? Como es un método estático, sabemos que se llama el nombre de la clase, punto el método. Pero aquí básicamente lo que nos está diciendo que esto no lo reconoce la máquina virtual, es decir, no sabe qué es. ¿Pero por qué será? Bueno, pues es porque no hemos hecho la importación del paquete, que en este caso pues bastaría con descomentarlo para que sepa que clase A está dentro de este paquete que es A. De esa forma el compilador lo reconocería. Entonces lo volvemos a compilar y veamos si nos da un error. Bueno, acá vemos que nos está dando un error. Analicemos por qué sería. Bueno, aquí dice que no se puede accesar dentro del paquete de la clase A. Veamos por qué será. Aquí vemos que está todo bien, no hay ningún problema. Sin embargo, dice que no puede accesar a esa clase. Entonces aquí incluso nos está dando la respuesta si nosotros nos ponemos a ver detenidamente. Esto es uno de los quebraderos de cabeza que muchas veces tenemos. Si observaron, pues ejecutamos los ejemplos anteriores sin problema y en cambio a este nos dio problema. Pero pues el mismo compilador nos da la solución. Aquí lo que nos está diciendo que clase A no está declarado como público en el paquete A. Y por lo tanto no puede ser accesado fuera de ese paquete. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la clase A únicamente puede ser ejecutado en todas las clases que nosotros creemos dentro del mismo paquete. Es decir, observen que aquí en la declaración del paquete de demo A dice paquete A, lo mismo clase A, ¿verdad? En cambio, en el caso de demo AB, este no pertenece al paquete A. Por lo tanto, como está fuera de ese paquete, entonces no puede ser ejecutado. Eso es lo que nos dice el mensaje, pero ¿por qué será? Si nosotros ejecutamos el otro método, que es el de clase B, que está justamente declarado de la misma manera, si lo compilamos y lo ejecutamos, y habiendo comentado el otro porque sabemos que nos da error, veamos qué sucede. Aquí nos dice que no se puede encontrar clase B. Este es otro error, pero ya sabemos que aquí se nos olvidó hacer la importación de las
la clase del paquete B. Entonces hay que aprender a distinguir los errores, ¿verdad? Porque aquí nos dice que no se encontró clase B, pero clase B como está dentro de este paquete, pero como estaba comentado, ahí donde lo encontramos. Entonces vamos a nuevamente compilar, vemos que ya no nos da error. Y si lo ejecutamos, vamos a ver qué sucede. Si nos da algún otro error. Bueno, aquí sí nos dice, soy un método estático con modificador público del paquete B, que era justamente el método que nosotros teníamos declarado en la clase B. Observen, soy un método estático con modificador público del paquete B. Bueno, las dos clases, tanto clase B como clase A, como habíamos visto, están declaradas casi de la misma manera. De hecho, pues los métodos los coloqué así a propósito para que vieran que está todo casi igual, a excepción, como habíamos visto, de que clase B está declarado como público y en cambio clase A no está declarado como modificador de acceso. Entonces por ahí ya podemos ver algo, que si omitimos el modificador de acceso público en una clase, este únicamente va a poder ser accedido solamente por las clases que estén dentro del mismo paquete. Caso contrario, si nosotros colocamos el modificador de acceso público, este sí va a poder ser accesado por las clases que están en el mismo paquete, pero también por clases externas, como el caso de DemoAB, que no pertenece a ninguno de esos paquetes. Entonces, si quisiéramos que clase A lo pudiéramos utilizar en fuera del paquete A, simplemente sí tendríamos que declarar aquí como público el modificador de acceso de esta clase. Luego tendríamos que volver a compilar, ¿verdad? Porque en este caso lo único que hemos hecho es cambiar el código fuente, pero acá tendríamos que compilar nuevamente. Entonces sería A, y aquí entonces colocamos clase A Java. Aquí no dio ningún problema la compilación. Luego compilamos nuevamente la clase DemoAB. Observamos que ya no nos dio problema, ¿verdad? O sea, corregimos el error que teníamos, que no era declarado público la clase A y por eso no podía ser accesado por otra clase externa. Ahora si ejecutamos, vamos a ver qué sucede. En este caso, pues, acá nos dice, veamos qué pasó acá. Perdón, aquí no había descomentado este método, eso es lo que sucedía. Entonces, por eso solo se imprimía un mensaje. Vamos a volver a compilar. Y lo vamos a ejecutar. Hoy sí, observen que aparece, soy un método estático con modificador público del paquete A y soy un método estático con modificador público del paquete B. Eso indica pues que ahora la clase A puede ser accesada dentro de las clases del mismo paquete o fuera del paquete. Entonces esa sutil diferencia es la que debemos nosotros tener cuidado al momento de declarar una clase. Si queremos que pueda ser accesada en el mismo paquete, tenemos que declararla sin modificador de acceso, pero si queremos que sea accesada fuera del mismo paquete, que es lo usual cuando nosotros descargamos por ejemplo una clase de internet, entonces ahí tenemos que declararla como pública cada una de las clases. Entonces espero les haya aclarado la duda y cualquier otra duda por favor pregunten. Muchas gracias.